Historia de las drogas. Cristianismo y ebriedad 3, los monoteísmos con vocación de imperio universal. ¿Quién es necio hasta el extremo de creer, que los daños de las brujas son fantásticos e imaginarios, cuando es evidente lo contrario a los ojos de todo el mundo? Kraemer y Sprenger, Malleus Maleficarum. Sinopsis. Este maravilloso libro, anida en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Cuando le preguntaron su opinión sobre qué hacían y buscaban realmente los campesinos asistiendo a aquelarres, Pedro de Valencia mencionó religiones misteriosóficas, si bien, añadió, lo esencial eran ceremonias de desenfreno erótico, facilitadas por la administración de fármacos. Valencia dijo también que esos fármacos eran drogas naturales, cuya eficacia no requería que el demonio las componga y haga. El primer incrédulo absoluto en cuanto a la naturaleza diabólica de semejantes celebraciones, y de las prácticas brujeriles en general, fue Pietro Pomponazzi, 1462 a 1524, a quien solo la protección de algunos cardenales salvó de un proceso que hubiese terminado en la hoguera. Siguiendo la orientación inicial de Pomponazzi, humanistas como Laguna, Cardano, Porta, Agrippa de Nettesheim, Poncivinio y otros llevaron su osadía al extremo de mencionar recetas específicas y discurrir sobre psicología de las brujas, guiados por un esfuerzo desmitificador. Parte de su crítica a la política de exterminio se basa en mostrar que los viajes son efectos naturales de sustancias naturales. Pero no bastaba probar la autoridad eclesiástica que eran sustancias conocidas desde la antigüedad, usadas por los más famosos médicos, para que fuesen admisibles damas desnudas fantaseando con exquisitas voluptuosidades, o aprovechándose de su efecto desinhibidor para incorporarse a orgías. El opio y las solanáceas arrastraban anatema legal estricto desde la Alta Edad Media, y aunque las demás drogas fuesen insuficientemente conocidas para el inquisidor, caían también dentro del tabú como brebajes perjudiciales, untos diabólicos o hierbas maléficas. Si a pesar de todo algunas se usaban en la práctica médica, era solo al amparo de la respetabilidad profesional lograda por sus dispensadores, y arrostrando siempre ciertos riesgos. Debe tenerse en cuenta que hasta el siglo XIX hay en Europa multitud de ilegalismos urbanos y rurales, esto es, normas que sencillamente no se cumplen, aunque tampoco sean derogadas, cuya pervivencia resulta poco menos que simbólica. Para la ortodoxia no solo toda clase de viajes sino la euforia como fin en sí, por no mencionar la eutanasia, son desde luego actos abominables, merecedores de pena capital, que si los tribunales no persiguieran por brujería perseguirían por infamia contra natura. Nos hacemos una idea de lo que pensaba la ortodoxia protestante en el Renacimiento sobre el opio con algo relatado por Hans Sachs, 1494 a 1576, en uno de sus almanaques, a propósito de turcos muertos tras una batalla con cristianos. Con sorpresa vieron que seguían teniendo el órgano sexual duro y erecto. El médico de campaña, sin dar muestras de extrañeza, les explicó que aquello no tenía nada de extraordinario, pues de todos era bien sabido que los turcos acostumbraban tomar opio, y que el opio procura excitación sexual aún después de la muerte. Es por eso inexacto que los humanistas creyeran posible exculpar a las brujas revelando la base farmacológica de sus operaciones. Consideraban criminal la persecución, por supuesto, pero eran conscientes de la complejidad del problema creado, y de que solo cabía entonces sugerir salidas no desairadas, aprovechando que la masacre comenzaba a repugnar a amplios sectores de la sociedad, e incluso a algunos eclesiásticos. Esa salida no podía ser simplemente la inocencia de las drogas clásicas, sino algo articulado en dos partes. Si la primera era reducir lo sobrenatural a algo prosaico, la segunda debía mostrar que lo prosaico presentaba gran utilidad para todos. De ahí que tan decisiva como la obra de Cardano o Porta para lo primero será la de Paracelso para lo segundo. Solo una combinación de ambas cosas podía disolver, siquiera durante algún tiempo, la milenaria identidad establecida por el cristianismo entre alteración farmacológica de la conciencia y pacto satánico. 1. Las investigaciones de Laguna.
Más cauto que otros, el testimonio del médico Andrés de Laguna permite matizar con exactitud no solo la relación de la brujería con ciertas drogas, sino la actitud de la época ante psicofármacos en general. Habla del opio, por ejemplo, como acarreador de sueños dulcísimos y acompañados por toda la felicidad que desean se pueda, pero se cuida de advertir que es cosa hecha solamente en la Turquía, sin sugerir familiaridad personal con la sustancia. Luego cuenta una historia suavemente iconoclasta, donde alternan protestas de ortodoxia con un fondo bastante distinto. El yosciamo es aquella planta vulgar que llamamos beleño en España, cuya generación fuera bien excusada, pues en el mundo se duerme y aún enloquece harto sin ella. Si bien yo no me puedo quejar de su nacimiento, pues la soy no poco obligado como a reparadora de mi salud. Esto digo porque habiéndoseme venido a desecar ya tanto el cerebro de ciertas calenturas que me dieron en Metz de Lorena, que estuve más de 15 días sin dormir sueño, ni poder hallar orden para le provocar, vino a mí una vejezuela tudesca, la cual tenía un lindo talle de bruja, y viendo que velando me consumía, y cuasi me hacía ya frenético, tomó la funda de una almohada e hinchóla de las hojas de aquesta valerosísima planta, y, después de llena, metiómela debajo de la cabeza, el cual remedio fue tan acertado y tan prompto, que luego me adormecí como si me infundiera por los ojos el sueño. Verdad es que, después de haber dormido de un voleo 6 horas, desperté como atónito por la acción de aquel vapor grueso y frigidísimo de la hierba, que a mi parecer me había opilado las vías de los sentidos. Por donde volviendo al segundo sueño, me hice meter entre la cabeza y la dicha almohada otra almohadilla de lana, y así dormí con menor pesadumbre, hasta que, poco a poco, vine a restituirme en mi constitución natural y primera costumbre. Muy habitual en Europa, donde crece salvaje al pie de los muros y en toda suerte de ruinas, el beleño interviene en algún refrán español, al que come beleño no le faltará sueño, y da origen al verbo embeleñar, que el diccionario de la lengua hace sinónimo de embelesar. Sin embargo, reinando la Inquisición la palabra embeleñar, así como embelinar y embellinar, equivalía a envenenar. De ahí que Fray Luis de León, por ejemplo, diga, aficionado a los vicios y embeleñado por ellos. Esta disparidad entre el aprecio popular y el rechazo institucional alimenta la ambivalencia de Laguna. Pretesta sentirse ofendido por su existencia, cuya generación fuera bien excusada, pero reconoce deberle mucho. Que en el mundo se duerme y aún enloquece harto sin ella indica con nitidez el estigma. Un pensamiento semejante no aparece durante toda la era pagana, donde las plantas son medicinales o no, sin sugerir siquiera remotamente cuestiones políticas, morales o teológicas. No obstante, tras cubrirse las espaldas con incisos tales, lo que Laguna refiere es todo menos edificante. Por una parte, el fármaco se revela de utilidad y, por otra, el médico del emperador y del papa queda no poco obligado hacia los conocimientos de una anciana con lindo talle de bruja. El terapeuta estigmatizado cura al consagrado, que tiene la elegancia de reconocerlo. Además de no haber pacto satánico, hay un acervo de prácticas medicinales evidentemente eficaces. Ironía, añadida a compasión, aparece también en Laguna cuando refiere los antecedentes del ungüento que administró a la mujer del verdugo, obtenido de un alguacil que lo requisó en casa de un matrimonio ajusticiado por brujería. Tras comprobar que se trata de un preparado sin duda psicoactivo, y en alto grado, cuenta que todo un concejo acudió a Nancy para visitar al duque de Lorena y pedir justicia y venganza contra 2 vejezuelos desventurados, que eran marido y mujer, y se tenían en una ermitilla, a media legua de aquella villa, por cuanto, según pública voz y fama, eran brujos notorios, y, quemando las sementeras, matando todo el ganado y sorbiendo la sangre a los niños habían hecho daños irreparables. Oídas tan acerbas incriminaciones, mandó el duque prenderlos y meterlos a la tortura, los cuales confesaron luego todo lo susodicho, entre otras horrendas hazañas. Como en tantas ocasiones, el rumor bastó para que un matrimonio de drogueros acabara confesando muchas horrendas hazañas, purgadas, para su bien y el ajeno, en la hoguera.
Pero Laguna no se deja llevar por la pública voz y fama. El hecho le sugiere aquello que cronológicamente constituye la primera desmitificación de los viajes brujeriles, donde sigue haciendo gala también de su proverbial prudencia. La raíz del solano acarreador de locura debe ser la virtud de aquellos ungüentos con que se suelen untar las brujas, la grandísima frialdad de los cuales de tal suerte las adormece que por el diuturno y profundísimo sueño las imprime en el cerebro tenazmente mil burlas y vanidades, de suerte que después de despiertas confiesan lo que jamás hicieron, se imaginan las cuitadillas, y aún firmísimamente creen, haber hecho despiertas todo cuanto soñaron durmiendo, así que las tales, aunque sean escandalosas y merezcan un castigo exemplar por hacer pactos con el demonio, todavía la mayor parte de cuanto hacen es devaneo, pues ni con el espíritu ni con el cuerpo jamás se apartan del lugar a donde caen agravadas por el sueño. 2. Las observaciones de otros humanistas. El tratado Magia Natural, o sobre los milagros de las cosas naturales, publicado por Giambattista della Porta en 1562, constituye quizá el texto más explícito sobre la actitud del humanismo renacentista en cuanto a fenómenos de brujería. Porta distingue claramente las recetas fantásticas, donde intervienen sangre de murciélago, grasa de niño, etc., y los preparados activos de las hechiceras. Para él hay dos tradiciones distintas, una derivada de la demonología medieval, que viejas dementes asumen como propia por una identificación con los perseguidores, y otra de tipo empírico y natural, basada sobre observaciones de botánica y fisiología. La absorción cutánea de los untos, por ejemplo, se hace tras haber frotado la piel de las zonas hasta hacerlas enrojecer, para que la virtud de los jugos penetre en el cuerpo y se haga más potente y activa. Por lo mismo, hay que distinguir un grupo de usuarios a quienes fascina simplemente la mitología, gente extremadamente inclinada a la credulidad, y otro que se sirve de los brebajes y ungüentos para finalidades concretas, tanto medicinales como lúdicas. La fe en vuelos y demás hechos sobrenaturales del Sabbat no solo deriva de las virtudes alucinógenas de ciertas solanáceas, sino de la acción duradera de estas sustancias sobre el juicio bastante después de haberse desvanecido el trance mismo. Dependiendo de las proporciones en que se empleen los solanos y otras drogas, opio, cáñamo, harina moteada, hongos psicoactivos, etc., la experiencia inducida puede ser diametralmente distinta. Sobre todo, es preciso tener en cuenta la formación cultural del sujeto, su constitución propensa a la histeria, la depresión, etc. El atrevimiento de Porta le lleva a sugerir ensayos con este tipo de preparados. A fin de que no se desanimen quienes experimenten, pienso oportuno indicar que estas cosas no funcionan del mismo modo para todos. Por ejemplo, para los melancólicos, cuya naturaleza es depresiva y fría, pocos efectos se siguen de los métodos de caldeamiento usados por las brujas. La epidemia de brujería es, pues, algo creado por la sugestión de los perseguidores y la credulidad de los perseguidos, una combinación de intolerancia y barbarie en dosis casi iguales. Como nada de esto era aceptable, solo la prudencia de Laguna le ahorrará padecimientos. Pomponazzi, Cardano, Porta, Agrippa de Neteseim y Poncivinio, entre otros, probarán en distintos grados las consecuencias de enturbiar el fundamento de la cruzada, y muchos ejemplares del Tratado de Laguna serán aligerados por la inquisición de párrafos y páginas enteras dedicadas a la dormidera y algunas solanáceas. Dentro del grupo de disidentes con respecto a la cruzada debe incluirse también al médico Jan de Uir, 1515 a 1588, si bien se trata de un caso especial. En efecto, Uir, que polemizó con Bodino a causa de ello, propuso tratar a los brujos como locos, prefigurando la postura que hoy se defiende para los usuarios de drogas ilegales. Instó expresamente a las autoridades europeas para que considerasen enfermos e insensatos a los reos de prácticas brujeriles. Naturalmente, era menos salvaje internar a esas personas en casas de orates que tostarlas en la plaza pública. Pero Uir consideraba el fenómeno con una parcialidad casi tan notable como los inquisidores, y bien ajena a la actitud de otros humanistas. La postura que defendió queda expuesta en el título de su obra, Ilusiones e imposturas de los diabólicos magos,
los infames hechiceros, los envenenadores, los embrujados y los endemoniados, donde se limitaba a denunciar prácticas de embaucamiento y casos de simple idiocia, sin ir al fondo farmacológico y político del asunto. Aunque cierta proporción de los acusados por brujería fueran efectivamente simples locos más o menos incurables, no es menos cierto que en el fenómeno había elementos de paganismo, investigación farmacológica y rechazo de la ortodoxia espiritual reinante. Muchos se limitaban, como los campesinos, a cumplir ceremonias arcaicas que la catequesis cristiana había ido deformando progresivamente con la persecución. Recluir a esas personas en casas de orates era como trocar el horror de la hoguera por el de una permanente camisa de fuerza y demás tormentos manicomiales. ¿Hasta qué punto hay en huir, tras el barniz de humanismo, una mezcla de determinación puritana e ignorancia de la medicina clásica? Lo indican sus observaciones sobre el opio. Al hablar de los turcos y persas, en otra sección de la obra, explica el hábito musulmán de tomar la droga porque tienen en su casa varias mujeres y usan el fármaco para aumentar su lujuria. Este criterio aparece también en El viajero Pebelan, otro contemporáneo, y provocará un desmentido expreso por parte del portugués García da Horta pocos años más tarde, en su Historia das Drogas, 1576. Da Horta, que conocía a fondo Oriente, comenta que los turcos no usan el opio a título de afrodisíaco, como estúpidamente piensan algunos, pues no solo no aumenta el apetito carnal, sino que apacigua la llamada de la carne. A partir de los humanistas, el europeo culto coincide completamente con Montaigne en que después de todo, es dar mucho valor a una opinión particular eso de tostar a un hombre vivo en atención a la brujería. El año que muere Montaigne nace Pierre Gassendi, una extraña combinación de clérigo, matemático y filósofo epicúreo donde se manifiesta con claridad el cambio de actitud. Gassendi obtuvo de un hechicero rural un preparado, que ya no denomina un tosino narcótico, y tuvo la ocurrencia de administrárselo a varios aldeanos de los Bajos Alpes, diciéndoles que iban a asistir enseguida a una junta diabólica. El ingenioso experimento produjo los resultados previsibles. El grupo de campesinos cayó en un profundo letargo y, más tarde, cuando estuvo en condiciones de responder preguntas, mencionó haber asistido a diversas ceremonias satánicas. Naturalmente Gassendi extrajo como conclusión que los famosos ungüentos infernales eran simples drogas. El criterio, que comienza a hacerse mayoritario, se observa en una comedia de Rojas Zorrilla, Lo que quería el marqués de Villena, donde aparece el siguiente diálogo entre el marqués, un hombre acusado en su tiempo de brujería, y el bufón Zambapalo. Luego. Otros creen que vuelan las brujas. Pues no. No, ignorante. Yo pregunto. ¿Cómo es que soy muy lego? Untanse todas. Y luego. Provoca un sueño aquel unto. ¿Qué es un opio de beleño? ¿Qué el demonio les ofrece? De calidad, ¿qué parece? De verdad lo que fue sueño. También Calderón, el maestro de Rojas Zorrilla, había incluido en La vida es sueño 3 versos sobre las plantas usadas como base de las pócimas brujeriles. Lo mismo se observa en el Tratado Teológico de Malebranche, sobre la búsqueda de la verdad, que insiste en la condición simplemente vegetal de los recursos brujeriles, y la naturaleza puramente imaginaria de los efectos. Aunque las quemas siguen en su apogeo a mediados del 17, cuando aparece el texto de Malebranche, prácticamente todos los escritores coinciden en una desmitificación del siniestro caldero de las brujas. Ahora se habla con franqueza de sustancias determinadas, fármacos, tóxicos, drogas, y se detalla en ciertos casos cuáles son concretamente. Tras siglos de silencio o susurros, vuelven a escucharse los nombres del opio, el cáñamo, el beleño, la mandrágora, etc. Desde luego, la dogmática oficial eclesiástica sigue considerando que las brujas pueden volar, causar granizos o crímenes masivos a distancia, y se mantiene la presunción inquisitorial de que pócimas y untos constituyen una prueba irrefutable de pactos satánicos. Sin embargo,
la apostasía ha perdido gran parte de su misterio y, con ello, algo de su malignidad absoluta. Tras gozar de una acogida mayoritaria entre el clero, la teoría tomista sobre una intervención física de Satán en la naturaleza va siendo abandonada por la agustiniana de la ilusión diabólica, más acorde con el fundamento farmacológico de los supuestos prodigios. 3. El legado de Paracelso. El nacimiento de una farmacología oficial, blanca, que asimile no solo las prácticas clásicas sino el conjunto de los hallazgos negros producidos durante el medioevo es sobre todo obra del principal alquimista europeo, Paracelso, 1493 a 1541. Si los humanistas habían puesto de relieve las virtudes naturales de untos y potajes empleados por los hechiceros, la escuela de Basilea mantendrá que algunos de sus ingredientes, e incluso algunas de sus específicas recetas, permiten dar un salto hacia adelante en medicina. Para cuando Paracelso comienza a destacarse como principal autoridad terapéutica europea, buena parte de los boticarios emplean ya remedios de curanderas, levemente alterados en su presentación tan solo, en vez de administrarse como untos y filtros aparecen en forma de pastillas, jarabes y tinturas. Hasta qué punto su contenido difiere poco del de los ungüentos diabólicos, cabe juzgarlo por la receta de uno de los medicamentos considerados novedad científica a principios del siglo XVII, las tabletas de Roscellus para dormir. Su fórmula enumera: corteza de raíces de mandrágora, 1 puñado. Semilla de beleño, 30,6 gramos. Semilla de adormidera blanca, 30,6 gramos. Semilla de adormidera roja, 30,6 gramos. Macháquese y póngase en agua de fuente. 1 litro. Cuézase hasta que se consuma la tercera parte. Cuélese, añádase a la coladura azúcar muy blanco. Cuézase de nuevo hasta que el azúcar quede casi consistente, añádase nuez moscada, 7,6 gramos. Galia almizclada, 7,6 gramos. Madera de aloe, 7,6 gramos. Corteza de mandrágora, 11,45 gramos. Semilla de beleño, 11,45 gramos. Semilla de adormidera roja, 11,45 gramos. Semilla de adormidera blanca, 11,45 gramos. Opio, 7,6 gramos. Háganse tabletas según arte. Puente entre la alquimia y la iatroquímica, Paracelso preconiza una terapia de remedios heroicos. El remedio heroico es la consecuencia de una patología articulada sobre la idea del organismo como totalidad, donde cualquier tipo de dolencia revela la independización de una parte en detrimento de la unidad del conjunto. Envuelto en el ropaje alquímico, o velado por el casuismo inmediato, el criterio de Paracelso es servirse de ciertas drogas para desplazar el mal de dentro a fuera. El organismo entero ha de ser amenazado con tóxicos determinados para cada dolencia, pues su irrupción puede provocar, en los casos remediables, un retorno heroico a la unidad. Paracelso descubre también la naturaleza de la infección, al pensar la enfermedad como algo vivo, que se alimenta con la vida del enfermo y puede ser directamente atacado con tóxicos. Fiel al adagio lo que enferma también cura, abre un fecundo campo de investigaciones al emplear sales minerales, mercurio, zinc y toda suerte de metales, combinando el hallazgo con el extravío, pero consciente de seguir una orientación básicamente acertada. A su juicio, de todos los remedios el más prodigioso era el opio, piedra de la inmortalidad que llevaba siempre, según se dice, en el pomo de la silla de montar. Y de todas sus preparaciones ninguna poseía virtudes como remedio heroico comparables al láudano, una tintura de opio inventada por él cuya fórmula magistral sigue envuelta hoy en notables brumas. Con todo, conocemos la de su calmante específico, el anodino, y parece obra de un poeta. Opio tebaico, zumo de naranja, membrillo y limón, canela, clavo, almizcle y azafrán, añadiendo tras haber macerado esa mezcla zumo de coral, magisterio de perlas y quinta esencia de oro.
El láudano paracelsiano granjeó a su inventor extraordinarios éxitos terapéuticos, que le permitieron jactarse de salvar la vida a muchos reyes y príncipes. Uno de sus últimos éxitos resonantes con el fármaco fue curar a un canónigo, con quien luego se enzarzaría por cuestión de honorarios. Irascible y mordaz, el proceso le llevó a arremeter contra demasiados poderes al mismo tiempo, y un día hubo de abandonar Basilea al amparo de la noche. Dejaba tras de sí, en esa ciudad y en su universidad precisamente, los fundamentos de la química farmacéutica y, con ella, un notable impulso a esa ocupación como industria. Bastó su ausencia para demostrar que poseía multitud de adeptos, no solo entre los pacientes curados sino en el estamento médico. Los inmediatos fueron Platar, Gesner y Ostium, conocidos en algunas historias de la medicina como triunvirato del opio por la defensa de sus propiedades terapéuticas. Desarrollando la orientación paracelsiana, ellos y sus discípulos se aplicarán a demoler el criterio galénico que clasificaba el opio como tóxico frío en 4º grado y las solanáceas psicoactivas en el 3º. Aunque por entonces había una reviviscencia en Europa de las tradiciones triacales, ese uso tradicional no tendrá tanto futuro como un empleo de la sustancia sola o en preparados orientados a su eficacia particular. Comienza a administrarse en grandes dosis como anestésico en cirugía y para un amplio abanico de funciones. Poco después de morir Paracelso es el fármaco cotidiano de Richelieu y Luis XIV, el consuelo constante de Ronsard y la droga científica por excelencia, cuyo manejo y prescripción delimita a los facultativos serios de los aprendices y curanderos. A veces la Inquisición no reconoce esta diferencia y persigue a sus propugnadores, como aconteció con Porta, aunque la reacción es aislada y ocasional. Además, no acontece lo mismo en los tribunales de la órbita protestante, que reconocen la consolidación de la química farmacéutica como disciplina y corporación económica, muy floreciente ya en Suiza y Alemania. Pero el impulso que prestan Paracelso y sus discípulos al redescubrimiento del opio se vincula también al auge de Génova y Venecia como principales potencias navales del Mediterráneo, que permite recibir sin complicaciones el producto tebaico, muchas veces preparado ya en forma de tríacas. Desde 1442 comienzan a llegar barcos repletos de la sustancia desde el Sultanato de Egipto, y poco más tarde Venecia pasa a ser fabricante y exportador de la tríaca magna o galénica, que se confecciona con grandes solemnidades, siguiendo los ritos fijados más de un milenio antes por Antonino Pío. Una de las razones para este activo comercio de Alejandría con puertos europeos es la devaluación de la milenaria ruta de la seda, único camino tradicional entre Medio y Extremo Oriente, debido a la inestabilidad en los difíciles pasos y desiertos de las zonas persas, y al más barato transporte marítimo por el Cabo de Buena Esperanza. Estas circunstancias hacen afluir al Mediterráneo la producción del área actualmente cubierta por Egipto, Turquía e Irán. Tras un oscurecimiento prácticamente absoluto durante el primer milenio cristiano, reaparece ahora como máxima novedad el fármaco tradicional de la cuenca mediterránea. Viene de la mano de la alquimia y la medicina hipocrática, y emerge como divisa de la incipiente iatroquímica. Esto acontece justamente cuando los médicos formados en universidades atacan los remedios medievales y domésticos como cosa tosca, poco práctica y lindante con la superstición. El movimiento gremial de la clase terapéutica lleva siglos consolidándose, y en 1518 ha creado en Londres el primer colegio oficial de médicos, al que la corona atribuye el privilegio de otorgar licencias para el tratamiento de toda suerte de pacientes en la ciudad y sus alrededores. Frente a las drogas de la cultura celta y al alcohol, los facultativos con diploma universitario demuestran al cliente su superioridad profesional recetando compuestos opiados, de infalible efecto para variados síntomas. El opio simboliza modernidad y virtudes curativas, mientras aumenta el desprecio social hacia las viejas drogas y ante las nuevas, que son el tabaco y el café. Es en este clima cuando se publican las más antiguas farmacopeas en Europa, primero la de Nuremberg, 1546, y luego la de Basilea, 1561, ambas profundamente influidas por la idea de lo heroico. Las solanáceas aparecen como agentes válidos siempre que se combinen con opio,
y es ciertamente curioso que haya tan escasa diferencia entre la composición de analgésicos o soporíferos y las preparaciones de las brujas. Al comienzo de su opus Paragranum Paracelso había dicho que el cometido de la alquimia era separar lo puro de lo impuro. Alquimista, afirmaba allí, es el arquero que prepara el arma, el hornero que prepara el pan, el médico que prepara un fármaco. El camino abierto ahora es esa purificación de las sustancias más activas, que apunta ya hacia el posterior hallazgo de sus principios químicos últimos, los alcaloides. Pero la metamorfosis inmediata se cumple transformando en farmacología científica cierta ocupación que secularmente estaba a caballo entre la alquimia y la abierta hechicería, dos actividades perseguidas por la ortodoxia. Inicialmente ha bastado cambiar el caldero por la retorta, el ungüento por las tabletas. Y el estado de las cosas en América. Que los tesoros americanos fuesen básicamente botánicos no entraba en los cálculos de los conquistadores, aunque se adaptaron a ello pronto. Los médicos tlaxcaltecas curaron a Cortés una herida en la cabeza con tal pericia que éste sugirió al rey Carlos no dejar pasar médicos a Nueva España. Lo mismo acontece en Perú, donde uno de los primeros rectores de la Universidad de Lima, el filólogo Alonso de la Huerta, se opuso a la dotación de cátedras de medicina allí, porque los indios conocen muchas hierbas medicinales mejor que los médicos, y la experiencia muestra no haber menester de ellos aquí. En vez de ir a América para sustituir a los terapeutas locales, muchos boticarios y médicos españoles acudieron para instruirse, tratando, como refiere el cronista Vargas Machuca, de conseguir que los grandes herboleros indígenas les enseñasen los principios de su arte. Uno de estos boticarios, Antonio de Villasante, fue el primero que obtuvo una concesión real para vender en otras tierras las drogas descubiertas en la española. La admiración y la genuina curiosidad científica cristalizaron en el extraordinario trabajo del médico Francisco Hernández, que permitió a Europa conocer en detalle la riqueza de la flora americana, y pasmarse ante ella. Por lo demás, había motivos para el asombro. La cultura azteca, tan bárbara en otros aspectos, poseía fastuosos jardines botánicos que eran a la vez lugares de recreo para la corte, depósitos farmacológicos y laboratorios de investigación. Cuenta el cronista Solís que tienen hierbas para todas las enfermedades, para todos los dolores, instruidos por la experiencia, realizan curas maravillosas. En los jardines reales se daban gratuitamente todas las plantas medicinales que prescribían los médicos o que solicitaban los enfermos. Y se tomaba nota de los efectos de las plantas, porque el gobierno creía que tenía la obligación de velar por la salud de sus súbditos. En México los médicos propiamente dichos, teotl, eran castas familiares, como los asclepiadeos griegos. Los farmacéuticos drogueros, papiani, vendían sus remedios en los mercados, si bien los menesterosos podían obtenerlos gratuitamente en los jardines botánicos. Según Fray Toribio de Benavente, Motolinia, había también varios grandes hospitales. Sin embargo, la admiración y el deseo de aprender toparon pronto con un obstáculo superior al prejuicio racial y los demás clichés etnocéntricos. Muchas de estas drogas medicinales eran psicoactivas, y no pocas se empleaban en contextos religiosos o análogos. Formados en las directrices que entonces hacían furor en Europa, los clérigos y soldados comprendieron que los estudios farmacológicos iniciales debían combinarse con una pesquisa inquisitorial exhaustiva. Ya al explorar la zona de Darién, el conquistador Pascual de Andagoya se encontró con que entre los pobladores había muchos brujos y brujas, que por indicimiento del diablo hacían mucho daño entre criaturas y personas mayores. No había en realidad manera de distinguir con mínima nitidez las eminencias médicas y farmacológicas indígenas de infernales hechiceros, pues lo que algunos consideraban maravillosas curaciones, era para otros cosa de magia, merecedora de purificación por el fuego. Si hombres como Hernán Cortés o el rector de la Universidad de Lima suplicaban que no se enviasen a América médicos europeos, otros exigían protección para los pobres niños guisados por brujas y para tanta inocente víctima de maleficios diabólicos. Para ser exactos, a juicio de los cruzados se había establecido una corriente de alimentación recíproca entre el viejo y el nuevo mundo.
Gracias al Santo Oficio y a los tribunales protestantes muchas hechiceras europeas emigraban sobre escobas a otros continentes, y gracias al desvelo de los misioneros muchos chamanes americanos y asiáticos huían a Europa de parejas maneras. Por consiguiente, los océanos se veían surcados en diversas direcciones por apóstatas voladores. El juez real con jurisdicción sobre las tierras bordelesas así lo constata a finales del siglo XVI. Asegura Delancre que varios viajeros ingleses y escoceses llegados a Burdeos por mar habían visto dirigirse hacia Francia tropas de demonios, pues como los misioneros enviados a las Indias, al Japón y a otras partes habían logrado grandes éxitos, los demonios expulsados por aquellos se habían visto obligados a emigrar, encontrando campo propicio en aquella tierra abandonada. Famoso como sanguinario dentro de una estirpe sanguinaria, donde destacan Bodino, Boguet y Remy, los otros teóricos franceses del crimen de brujería, Delancre sembró en las tierras de la Bourde un terror basado sobre las mismas razones que los misioneros americanos. Los demonios tienen relación con hierbas maléficas, y cuando penetran en una persona lo mejor para ella, como para los demás, consiste en prestarle el alivio de un tormento terminado con la hoguera. En la propia América habrá cierta indecisión entre el reconocimiento de la sabiduría indígena y una aceptación de la teología cristiana, entre aprovechar la rica flora medicinal y suprimir toda tentación de apostasía. Estas vacilaciones aparecen expuestas de modo transparente en una obra publicada por Juan de Cárdenas en 1591, cuyo último capítulo versa sobre los hechizos de las hierbas. En línea con los humanistas, Cárdenas empieza afirmando que no hay en la naturaleza más que medicamento que sane, veneno que mate o mantenimiento que sustente, y a esta suerte se reducen todos los efectos naturales y contranaturales que suceden en el cuerpo humano. La declaración parece griega o romana, y expresa el fundamento de la escuela hipocrática. Pero Cárdenas no quería arriesgarse a suertes como la de Porta, y quizá hasta sintiera de corazón los principios de la cruzada. De ahí que unas líneas después considere justo averiguar si alguna hierba o raíz hay en la naturaleza cuya virtud sea tan eficaz o poderosa que mediante ella forcemos al demonio venga a nuestro llamado, o por ella adivinemos alguna cosa por venir. La cuestión le ocupa algunos párrafos, donde debaten el laicismo médico y la piedad cristiana, hasta alcanzar una solución de compromiso. Los bien intencionados usarán las hierbas, concretamente habla del peyot, el pollomate, el ololiuqui, el ololisque y el piciete, de acuerdo con sus virtudes medicinales, y los otros para fines apóstatas. No hay, pues, un uso culto y un uso supersticioso, sino uso digno y uso punible. Prefigurando una distinción actual, Cárdenas mantiene que el mismo fármaco, en las mismas dosis y asimilado por la misma persona posee efectos diametralmente distintos. El hombre que usa de las sobredichas hierbas a buen fin, quiero decir a fin de sanar alguna enfermedad, porque también estas hierbas son muy medicinales, no ha de ver al demonio ni saber cosas por venir, al contrario sucede con el que con mal fin usa de las dichas hierbas a fin de ver al demonio y saber cosas que no sabía. A estos tales permite Dios que se les represente el demonio y les declare lo que estaría mejor no saber. Es curioso comprobar que Cárdenas atribuye a agentes de esta índole los trances visionarios de la antigüedad europea. Cuando oímos decir que las sibilas y los sacerdotes de Apolo, Júpiter y Diana se volvían furiosos cuando querían dar la respuesta de sus dioses, debe ser con alguna fortísima hierba de estas. En realidad, está por hacer una evaluación sobre el número aproximado de personas perseguidas y ajusticiadas por consumir u oficiar con las drogas tradicionales. Todavía en 1629, por ejemplo, el inquisidor Ruiz de Alarcón desata una cruzada contra los nativos de Morelos y Guerrero, más preocupados por la buena voluntad del ololiuqui que por las molestias y penalidades del clero, siguen quemas públicas de estas semillas, exfoliación de campos, procesos y condenas. Bien entrado ya el siglo XVIII cuando las iglesias europeas prefieren correr un tupido velo sobre la cruzada contra brujas, hallamos juicios inquisitoriales contra yerberas y yerberos americanos. Incluso en pleno siglo XIX, varios historiadores siguen presentando los conceptos del mundo náhuatl y maya como organización secreta opuesta al cristianismo y al gobierno.
1. El tabaco. Desde el valle del Mississippi hasta Tierra del Fuego toda América bebía, comía o fumaba esta hierba, la más sagrada del continente. Los primeros en pisar suelo caribeño fueron Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, y fueron también los primeros en seguir a los indios en su costumbre de fumar cilindros de tabaco, siguieron haciéndolo al desembarcar en Sevilla, de regreso, y la pista de ambos se perdió desde entonces. La Inquisición decidió inicialmente que esa droga engendraba insidiosas ficciones, y solo Satanás puede conferir al hombre la facultad de expulsar humo por la boca. Gonzalo Fernández de Oviedo, el más antiguo cronista de Indias, hizo un pintoresco relato de sus efectos. Usaban los indios, entre otros de sus vicios, uno muy malo, que es tomar unas ahumadas, que ellos llaman tabaco, para salir de sentido. Esta hierba que digo en alguna manera es semejante al beleño, sé que algunos cristianos lo usan, en especial algunos que están tocados del mal de las búas, porque dicen los tales que en aquel tiempo que están así transportados no sienten los dolores de la enfermedad, y no me parece que es esto otra cosa sino estar muerto en vida al que tal hace. La extraña semejanza entre tabaco y beleño, que, por cierto, son solanáceas, no solo se apoya en la notable psicoactividad de esta droga en las primeras administraciones, sino en el uso ritual que caracterizaba y todavía caracteriza al tabaco en ciertas zonas. Los chamanes jíbaros, por ejemplo, se procuran un estado de profunda ebriedad fumando grandes cantidades de tabaco muy fuerte al mismo tiempo que beben caldos de lo mismo, y el rito de pasaje a la madurez en los jóvenes se verifica entre ellos con parecidos medios. Otros grupos usaban la droga en contextos más profanos, y muchos dentro de finalidades terapéuticas también. El obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, publicó la Carta de Colón donde mencionaba la costumbre indígena de fumar coibas, añadiendo que esa práctica bárbara se estaba diseminando rápidamente entre sus compatriotas. Las Casas fue uno de los primeros en percibir la intensa adictividad del fármaco, comentando que no está en el poder de los usuarios rehusarse ese gusto. Por lo demás, tanto él como Colón coinciden en que inhalar el humo provoca somnolencia y embriaguez, aunque manifiestamente impide a los indios sentir fatiga. Ninguno de los dos parece haber reparado en lo poco congruente de un fármaco que da sueño y quita el cansancio al mismo tiempo. Sin embargo, es cierto que el tabaco combina efectos sedantes y estimulantes. A pesar de lo sucedido con Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, las críticas de las Casas y Colón, y el comentario de Fernández de Oviedo, no hay en América indicios de persecución inquisitorial vinculada a esta droga, muy probablemente por su rápido éxito entre los invasores. España se adelantó a todos los demás países en gravar fiscalmente la importación, a principios del siglo XVII, y poco después, 1623, las Cortes decidieron que Hacienda se hiciera cargo de la venta de labores de tabaco en régimen de monopolio. 2. La coca. En orden de importancia por la cantidad de consumidores declarados, la segunda gran droga descubierta en América es la hoja de coca. Como vimos, el imperio inca se hallaba penetrado por la cultura del fármaco, que a los españoles les pareció al principio despreciable. Esa hostilidad hizo que en algunas regiones los cocales fuesen abandonados, y que la popularidad de la planta descendiese. Sin embargo, cuenta el cronista más antiguo del Perú, Cieza de León, que seguía siendo valorada y que había permitido amasar fortunas a algunos españoles. Sucesivos concilios, 1551 y 1567, denunciaron expresamente el uso de la hoja como práctica idólatra, al mismo tiempo que una proclama del virrey precisaba que sus efectos eran producto de una ilusión diabólica. No obstante, ambas afirmaciones serán puestas en duda por los propios españoles. Ya hacia 1570 el jesuita José de Acosta considera que sus efectos no son ilusorios sino innegables. Algo después el inca Garcilaso de la Vega, hijo de una sobrina de Huayna Cápac y el conquistador Laso de la Vega, se permite en sus comentarios reales una sarcástica disquisición al respecto. Se han dicho y escrito muchas cosas contra la pequeña planta sin otra razón que la de haber hecho los paganos en la antigüedad, y actualmente algunos brujos y adivinos, ofrendas de cuca a los ídolos,
debido a lo cual dice esa gente que su uso habría de prohibirse por completo. Lo dicho sería un sabio consejo si los indios ofrecieran esto y nada más al diablo, pero viendo que los antiguos idólatras y los brujos modernos también sacrifican maíz, verduras y frutas, así como su bebida, agua fría, lana, ropas, ganado y muchas otras cosas, y que no todas pueden prohibirse, tampoco debería suceder esto con la cuca. El Inca Garcilaso poseía alguno de los mayores cocales del virreinato, ciertamente, y guardaba de sus ancestros por parte materna la más viva simpatía hacia este fármaco. Su prudencia queda puesta de relieve considerando que pone el inteligente comentario en boca de un clérigo, el padre Blas Valera, como volverá a hacer algo más tarde, cuando precise los beneficios obtenidos por el clero en concepto de diezmo sobre el tráfico de la planta. Pero cuenta también que la explotación de las minas de Potosí, y la formidable feria celebrada allí periódicamente, la mayor del mundo por entonces en volumen de transacciones, requería importar solo para los mineros y el uso de los vecinos 100.000 cestas de coca, lo cual equivale a 1.300 toneladas de hojas, que representan algo más de 3,5 toneladas cada día. La corbea o tributo de trabajo impuesto por los españoles, llamada mita, exigía que todos los indios comprendidos entre los 18 y los 50 años prestasen hasta un total de 18 meses de labor, uno por cada año y medio, y buena parte de la mita acabó empleándose en cuidar los cocales. Al amparo de las minas de Potosí algunos españoles fueron aficionándose a la droga personalmente y, sobre todo, apreciando sus cualidades para hacer trabajar más y con menos nutrición a la mano de obra indígena. Era inevitable que los obispos encontraran un modus vivendi pronto, y así fue. Se toleraría el cultivo siempre que quedase condenada su utilización en cualquier tipo de ceremonia religiosa, y se gravaría con un impuesto cualquier transacción. De este modo, si en 1569 un real decreto de Felipe II atribuía sus efectos a la voluntad del maligno, en 1573 una ordenanza del virrey Francisco de Toledo legaliza oficialmente el cultivo y determina que el 10% del valor de las compraventas con esta sustancia corresponderá al clero. A partir de entonces este diezmo constituirá la fuente singular de ingresos más importante para los obispos y canónigos de Lima y Cuzco. La ordenanza considera que el consumo y tráfico de estas hojas es necesario para el bienestar de los indios. Se creó con ello una situación no exenta de ambigüedades. El uso popular de la planta crece, al relajarse los severos controles incas. Pero eso no significa que acabe de penetrar en la órbita del decoro. Es una costumbre de miserables nativos, que solo poco a poco retorna a los sectores sociales más favorecidos. Aunque el médico sevillano Nicolás Monardes haga antes de terminar el siglo XVI la primera descripción botánica de la planta, y elogie sin reservas sus virtudes. En 1613 el catequizado Felipe Guzmán, Guamán, Poma de Ayala presenta la situación de modo sociológicamente impecable: si no es para trabajar, la masticación de coca constituye una actividad social no autorizada. 3. El instructivo caso del mate. Parece que estas hojas, sin tostar, eran empleadas como emplasto medicinal por la cultura tupí-guaraní, y, tostadas, como estimulante de uso cotidiano por otros varios grupos étnicos. Sin embargo, las noticias que proporcionan los primeros cronistas del Paraguay, como el padre Pedro Lozano, afirman que el mate era empleado por los brujos para oír oráculos falaces del padre de la mentira, Satanás. Ruiz de Montoya, otro clérigo avalado por 3 décadas de convivencia con los nativos, coincide con la tesis y aporta detalles. Habiendo inquirido con toda diligencia entre los indios de 80 y 100 años el origen del uso de esta hierba, averigué como cosa cierta que en la juventud de aquellos ancianos ni se bebía, ni era conocida, sino que un insigne hechicero del país, amigo estrechísimo del demonio, fue impuesto por el infernal maestro en que bebiese dicha hierba cuando quisiese escuchar sus oráculos. Como consecuencia de tan alarmantes noticias, y no sin consultar con los mejores médicos de Milán, el cardenal Baroumio escribió al obispo de Paraguay y al padre Torres, superior de los jesuitas, ordenando que pusieran todo empeño en desarraigar mal tan pernicioso como el usar dicha hierba,
con grande daño para la salud de las almas y los cuerpos. No obstante, la Compañía de Jesús había anticipado la próspera explotación actual del producto, que se acerca al 500.000 anual de toneladas, y acariciaba el proyecto de propagar el mate en Europa, compitiendo con el cacao mexicano y con el té y el café importados de Oriente. Por lo demás, esto era razonable incluso en términos farmacológicos, pues el principal alcaloide estimulante del mate es idéntico al del café, el té, el guaraná y la nuez de cola. Comenzaron entonces a divulgarse noticias bien distintas sobre la hierba, precedidas por leyendas sobre viajes apostólicos a América. Ya a principios del siglo XVII el oidor de la Real Audiencia de Chile, Gaspar de Escalona, unió a las pedanterías reunidas como gazopilacio regio peruano un dato sorprendente: es general opinión en las provincias del Paraguay que San Bartolomé mostró y descubrió la hierba mate a los naturales. Esta general opinión, y el edificante contenido ligado a ella, hicieron vacilar al obispado de Asunción en su política de intransigencia. Algunas décadas más tarde las tradiciones se han aclarado considerablemente. No solo existe acuerdo en que uno de los compañeros de Cristo visitó esas tierras para instruir a los nativos en el uso de las hojas de la Ilex paraguariensis, sino que purificó con su tostado, como purifica la hoguera a los apóstatas, el elemento satánico antiguo. En 1667, resumiendo la opinión reinante, se imprime en Lima un pequeño libro del licenciado Diego de Ceballos, llamado precisamente Tratado del recto uso de la hierba del Paraguay. Allí leemos que descubrió el uso del mate y aún le dio la virtud Santo Tomás Apóstol, que llegando desde el Brasil, predicando el Evangelio a la provincia de Embacarayú, halló selvas dilatadas de estos árboles, cuyas hojas eran mortífero veneno, pero tostadas por el Santo Apóstol perdieron en sus manos y en el fuego todo lo nocivo, quedando eficaz antídoto. Y por esta razón decían que los indios siempre tuestan la hierba para usarla porque lo enseñó el santo. Cuando este libro circule por Asunción hay una corvea relacionada con el mate para los indígenas. El trabajo botánico de los jesuitas ha logrado hierbatales cultivados, con calidades cada vez mejores. El apóstol incrédulo por excelencia, Tomás, el discípulo que exigió meter el dedo en la herida, es ahora el impecable valedor de la planta, que alivia la pobreza de muchos. Una real cédula de 1679 muestra que las misiones vendían en Santa Fe y Buenos Aires 12.000 arrobas de la hierba, sufragando con eso solo el tributo a la corona, el servicio en los pueblos y la pompa del culto. La hierba diabólica es ya el beneficioso té del Paraguay. Había pasado de vehículo para la apostasía a eficaz antídoto, en palabras de Ceballos, y de panacea terapéutica acabaría pasando a estimulante profano, como el café y la coca. La instructiva historia no se completa sin tener en cuenta lo que pasó mientras el mate estuvo severamente prohibido. Según el padre Lozano, cundió de tal manera el abuso de la hierba, que solo en la ciudad de Asunción se consumían de 14 a 15.000 arrobas por año hacia 1620, siendo así que solo se contaban 500 vecinos españoles. Fin.